Bueno, jóvenes, buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Eh, Sobre todo de salud, ¿verdad? Como siempre recordándoles las indicaciones de siempre, ¿no? Que ya lo deben saber de memoria, ¿no? No es obligatorio que copien, pero sí les exhorto a que lo hagan porque es muy, muy recomendable que lo tengan toda la información en su cuaderno. Así que con la ayuda de lo que está en su cuaderno, más las clases, los videos de las clases pasadas, es mucho más fácil estudiar, ¿no? Ahora que ya se acercan los exámenes. ¿Qué cosas sí es obligatorio? Ya sabes, tus tareas, que lo tienes para presentar hasta el sábado en la plataforma, eh, sea del libro o sea del cuaderno, ¿verdad? Sea del libro o sea las preguntas que yo te dejo, ¿verdad? Eso, tu asistencia en Zoom, ¿no? Como lo estás haciendo ahora, y al final tienes unos minutos para participar. Eso aprovechalo porque es nota, ¿de acuerdo? Así que cualquier consulta que tengas sobre el tema, lo puedes hacer antes de terminar la clase. ¿No? Cuando yo digo no tienen alguna pregunta para hacer, ahí es tu momento para que tú participes. Entonces, si no hay preguntas acerca de algo que no te ha quedado claro, en la plataforma a veces eh, tarda un poco en subir los videos de las clases pasadas, ¿verdad? En el caso de que se suba el mismo día sábado los videos de las clases pasadas, yo te estoy dejando hasta el día domingo para que presentes tu tarea. Pero la mayoría de las veces siempre se sube antes del sábado. Así que la mayoría de veces tienes hasta el sábado para presentar. ¿Por qué? Porque lo ideal es que tú resuelvas tu tarea con el video de la clase, ¿verdad? Sea del libro o sea de lo que yo explico acá. Sea de libro o sea las preguntas que yo te dejo siempre. Los dos es bueno que los resuelvas con el video de la clase para que te sea mucho más fácil. Pero la mayoría de veces, pues siempre, en su gran mayoría, yo lo subo los días antes del día sábado. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar la clase del día de hoy, que es un tema importantísimo, justo que ya estamos en el mes patrio, ¿verdad? El mes de las fiestas patrias, o como se llama ahora, el mes de la peruanidad. Justo ya tengo mi escarapela, antes no la había traído, ¿no? Por cuestiones de que no había muchas clases de historia del Perú este mes, ¿no? La semana pasada, ¿no? Bueno, justo vamos a empezar con un tema que tradicionalmente, ¿no? Se ve como el inicio de lo que sería la búsqueda del Perú por la independencia. Pero esto es un tema, pues, que se abre mucho al debate, porque antiguamente se creía que la independencia comenzaba con Tupac Amaru y terminaba con San Martín, pero no es tan sencillo, hay muchas más, la historia tiene muchos más matices. Y cuando lleguemos a hablar ya de la independencia del Perú, ahí vamos a ver que no se puede hablar de la independencia del Perú sin contar con los países hermanos sudamericanos, ¿verdad? Cuando lleguemos a ese punto nos vamos a dar cuenta que no somos nada sin nuestra familia, no somos nada sin nuestros hermanos, porque la historia del Perú es la historia de Sudamérica. Y ya lo vamos a ver cuando lleguemos a ese punto. Pero lo que vamos a ver el día de hoy es lo que se conoce tradicionalmente como el inicio de la búsqueda de los peruanos por la independencia. ¿De acuerdo? Ahora, toda la clase hemos estado hablando, pues, las clases anteriores hemos estado hablando de lo que es las rebeliones, ¿verdad? De los incas rebeldes, ¿verdad? De la lucha por, por, por liberarse, ¿verdad? De los españoles. Hemos hablado de los incas rebeldes, pero en ese caso, los incas rebeldes luchaban por la expulsión de los españoles y querían restaurar el Tahuantinsuyo, ¿cierto? Todavía no había una idea de nación peruana, ¿no? Solo existía hasta ese momento idea de Tahuantinsuyo, ¿de acuerdo? Pero seguimos en el virreinato, ¿verdad? Estamos en el virreinato. Entonces vamos a empezar esta clase del día de hoy con una historia, con una pequeña historia. Vamos a empezar esta clase con
la historia de una fiesta. A veces la historia comienza con cosas muy comunes, ¿verdad? Es como algo no sé si has visto ese ejemplo de los dominós, ¿verdad? Cae algo pequeño y parece que no tiene importancia, pero cae algo más grande, ¿verdad? Eso pasa siempre a veces, bueno, siempre a veces, eso pasa a veces con la historia. La historia es un poco impredecible, ¿verdad? El ser humano es impredecible. A ver, hubo una fiesta en una noche en, en la localidad cerca a la localidad de Tinta, en Cusco, ¿no? Hubo una fiesta para la cual se invitó a la persona que estaba encargada de esa zona, que era un corregidor, ¿verdad? Tú sabes que en el virreinato hay corregimientos, ¿verdad? Que está al mando un corregidor que por lo general es español, ¿de acuerdo? Este corregidor se llamaba pues el corregidor Arriaga, ¿de acuerdo? Le invitan a una fiesta en la madrugada, ¿no? Va con su caballo, todo bien, llega a la casa y lo reciben pues con una gran fiesta, ¿no? Se pone a comer, se pone a conversar, se pone a tomar. Tomaban chicha en esa época, ¿no? Su licor de aquella época era la chicha de jora, ¿no? Que era como una especie de licor del maíz, ¿verdad? Tomaron, comieron y el corregidor se dio cuenta que ya era tarde, ¿no? Que ya era pues casi iba a ser las 2 de la mañana. Y en esa época tú sabes que no hay carreteras, estoy hablando de hace 250 años, ¿no? En el año 1680. No hay carreteras, no hay luz eléctrica, no hay postes, no hay autos, no hay nada. Solamente tú tienes que ir con tu caballo a tu casa. Entonces ya era muy tarde, hacía mucho frío, así que ya se retiró. Dijo, no, ya es muy tarde, he comido todo bien, bacán, me voy a mi casa. Montó su caballo y se fue caminando. Estaba un poco cansado por la fiesta y se fue por el camino oscuro, ¿verdad? En medio de la noche, ¿no? Espesa, fría. Esta historia, pues, no puede ser una historia, esta historia puede ser una historia común y corriente, ¿no? A todo el mundo le ha pasado. Pero hubo un detalle, ocurrió algo. A lo lejos del camino vio una pequeña luz, que cada vez más esta luz se iba aumentando, iba acercándose. Tú me dirás, es una moto, es un carro, pero en esa época no existen todavía las motos, ¿verdad? Ni los carros. Y él se dio cuenta que había una pequeña luz que se acercaba y se acercaba. Y como estaba un poco mareado por la chicha, pensó que era alguna alucinación de él, ¿verdad? Pero cuando se acercó más, esa luz se dio cuenta de que le aturdía todo el brillo de la luz, ¿cierto? Y de que esa luz empezaba a emanar voces. Había muchas voces como de gritos. Y antes de que se diera cuenta, antes de que hiciera algo, se dio cuenta que estaba rodeado de un montón de gente con antorchas en la mano. Las antorchas eran lo que hacía luz. Y les estaban gritando en palabras que no entendía. Entonces él, en medio de su locura, quiso, en medio de su impresión, quiso pues acelerar el caballo, ¿no? Eh, galopar más fuerte, ¿no? Y escaparse de ahí, pero no le dejaron. Las personas lo bajaron del caballo, le pusieron una bolsa en la cabeza, lo amarraron y haciendo gritos se lo llevaron. Antes de que le pusieran el manto en la cabeza, pudo ver que a lo lejos se acercaba un hombre en un caballo blanco con un sombrero. Y este hombre arengaba a la gente y les daba ánimos. Y esa persona en el caballo blanco que vio este corregidor antes de que lo secuestraran era, ni más ni menos, José Gabriel Condorcanqui, o como él mismo se hacía llamar, Tupac Amaru II. Y él comandaba en ese momento, él hizo pues iniciar una gran rebelión que fue la rebelión indígena más grande de América. Y todo comenzó en esa noche, en una fiesta. Y lo secuestró. Y le quiso hacer un juicio
popular por todos los daños que le había cometido a la comunidad. Vamos a retroceder en el tiempo, ¿ya? Vamos a hacer un flashback. ¿Qué había ocurrido para que todo esto ocurra? ¿Qué había ocurrido para que todo esto ocurra? ¿Qué había pasado antes, no? Para que todo esto se sucediera como tal, ¿verdad? Miren, durante todo el virreinato, prácticamente todo el periodo virreinal, siempre hubieron peleas, pugnas, rebeliones, motines en contra de los españoles, ¿no? Para los españoles, ellos estaban haciendo en América algo perfecto, correcto, porque ellos, para ellos, ¿no? Traían acá la civilización, traían leyes, traían educación, traían evangelización, cultura. Pero para los sometidos, que eran los indígenas, esto no era así. Ellos eran más explotados que antes, porque en el periodo incaico ellos no eran explotados, solamente ellos trabajaban y tributaban, ¿verdad? Ellos eran explotados, no tenían derechos como un peninsular, como un español o como un criollo, ¿verdad? Ellos, los indígenas eran los que estaban siendo explotados, ¿cierto? Así que durante el periodo virreinal, ¿no? Sobre todo durante el siglo XVIII existieron muchas rebeliones de los indígenas, ¿de acuerdo? Por eso que este tema se va a llamar rebeliones indígenas. Antes de la rebelión de Tupac Amaru, surgió otra, hace, bueno, años atrás, ¿verdad? Casi 40 años antes de Tupac Amaru. Juan Santos Atahualpa organizó una rebelión en la selva central, ¿verdad? Él quiso terminar con la evangelización de esa zona, ¿verdad? Y él juntó a muchas otras etnias, ¿no? Junto a los achánicas, a los, a los, a los mashcopiros, ¿verdad? A etnias de la Amazonía para luchar contra los españoles. Pero ¿cuál era su motivo, su causa de lucha? Él quería terminar con la evangelización, porque durante ese periodo estaban llegando a la selva central, ¿no? del Perú muchas fuerzas, muchas campañas evangelizadoras, ¿no? Y él estaba en contra de ello. ¿Por qué? Porque él quería mantener las creencias y quería mantener la cultura de la Amazonía peruana, ¿verdad? Pero las corrientes evangelizadoras que llegaban, pues no les permitían que mantuvieran sus creencias. Ellos querían que se vistieran como ellos, como los españoles, querían que ellos siguieran a la religión católica, pero Juan Santos Atahualpa lideró un movimiento para terminar con esas nuevas intenciones de los españoles, ¿de acuerdo? Pero hay también una cosa muy importante, que esa zona es una zona muy importante para la agricultura, para el comercio también, del cacao, ¿verdad? También y de muchos productos. Esta zona es conocida como el Gran Pajonal, en la selva central. Finalmente, los seguidores de Juan Santos Atahualpa tienen una lucha contra los españoles, ¿de acuerdo? En la cual son derrotados finalmente en la batalla de Quimbiri. Y los españoles finalmente logran, por así decirlo, colonizar toda la selva central, toda la Amazonía peruana, ¿de acuerdo? Y logran llevar ahí las costumbres europeas, sobre todo la religión católica, que muchas zonas de la selva central actualmente pues es católica, ¿verdad? Es una evidencia del triunfo de las campañas evangelizadoras. Pero hay un dato curioso. Juan Santos Atahualpa técnicamente nunca fue vencido. ¿Por qué? Porque su cuerpo nunca fue encontrado. No se sabe si llegó a morir en ese momento o llegó a morir años después. No se sabe. Se desapareció simplemente del mapa. Pero ya quedó como un antecedente de que los indígenas, cuando tienen un líder que haga oír su voz, eh, van a ir todos, van a apoyarlo, ¿verdad? Ya se ve un gran ejemplo de lucha indígena. Pero la rebelión más grande aún no va a comenzar. Va a comenzar en el año 1780 con Tupac Amaru II. ¿Quién era Tupac Amaru II? Él en realidad no se llamaba así. Este personaje se llamaba José Gabriel Condorcanqui. Es esta persona que aparece aquí. No sé si se ve en la cámara. Sí, José Gabriel Condorcanqui. ¿Quién era este personaje? Era un
curaca de la localidad de Tinta. Un curaca era una persona que era líder de una comunidad de campesinos, ¿de acuerdo? Era la voz y el representante de todos los campesinos que estaban dentro de un corregimiento o de una encomienda, ¿verdad? Él era la voz de ellos frente a las autoridades españolas, ¿de acuerdo? José Gabriel Condorcanqui era una persona que tenía mucho conocimiento y mucho poder adquisitivo, porque era una persona que tenía, era un, por así decirlo, un ganadero. Tenía mulas a su disposición, tenía reses, y era también un arriero. Vivía de la compra y venta de ganado. Esto le permitió conocer mucho de la realidad que vivían los indígenas en los Andes peruanos, ¿verdad? La condición de explotados, la condición de la servidumbre que ellos tenían en esa época. Entonces él se identificaba mucho con ellos, ¿no? Muchos curacas, ¿no? Así como Tupac Amaru, tenían, se identificaban con los indígenas, pero otros también se identificaban más con los españoles que con los indígenas. Ellos, algunos curacas, se veían como españoles que como andinos, ¿no? Pero Tupac Amaru era pues 100%, se sentía identificado con los indígenas, porque él se sentía parte de eso, de ellos, ¿verdad? Esta realidad le hizo conocer todo por lo que tienen que pasar los indígenas, ¿verdad? Ahora, hay otro detalle con José Gabriel con Orcanqui, ¿no? Él había descubierto, él sabía desde siempre que él descendía por parte de madre del último de los incas rebeldes del Vilcabamba. ¿Quién era? Tupac Amaru I. Él había llegado a la conclusión y él sabía de que él descendía por línea materna de Tupac Amaru I. Así que él quiso encabezar una gran manifestación de los indígenas en contra del poder de los corregidores, que son estas personas que abusan del poder acá en las comunidades, ¿no? Él decía eso. Él primero quiso que se le reconociera como título oficial, o sea, él quería que el poder español, que los españoles reconocieran a él que lo reconocieran como inca, que dieran el título de Inca, ¿verdad? Y él decía, mira, si hay título de noble, hay título de conde, hay título de duque, ¿por qué no me puede dar a mí el título de Inca? Si su título oficial han sido reyes, ¿no? Él tenía una frase con la cual argumentaba todo su lucha. Él decía, José Gabriel decía, la mía es la última de las sangres que ha quedado de los incas, los reyes de este reino, los verdaderos reyes de este reino. Y él ya hacía ver a los españoles que ustedes no son los reyes originales de esta tierra, los reyes originales de esta tierra son los incas. ¿Y cuál es la última sangre que ha quedado de ellos? Yo. Y él quería que se le reconozca su título de inca. Fue pues hasta Lima, incluso desde Cusco fue hasta Lima para reclamar su título de Inca. Fue 11 veces, pidió 11 veces, ¿no? 11 solicitudes que se le reconociera este título de Inca, pero los españoles jamás reconocieron ese título, ¿verdad? En Lima también tuvo oportunidad de conocer muchas cuestiones de la cultura. Aprendió un poco de latín, ¿no? Hablaba latín, Tupac Amaru, leyó algunos libros, se enteró de la realidad de la coyuntura actual. Era una persona muy culta también, José Gabriel. Todo esto ya iba gestando su mentalidad de terminar con el abuso de los españoles. Pero hay una característica. José Gabriel Controlanqui es cristiano. Él apoya a la religión católica. Por eso que él no ve, según su juicio, él no ve cristiano ni católico que se le dé tanto abuso a los indígenas. Para él era pecado matar a tantos indígenas, llevarlos a la mina a que trabajen, ¿verdad? Para él era un pecado grande eso. Él no quería que eso continuara. Y también él se veía perjudicado porque no se le conocía su título de inca.
Eso es la personalidad de Tupac Amaru. Vamos a ver ahora qué lo llevó a encabezar una rebelión, qué lo llevó a pelearse, por así decirlo, con los españoles y enfrentarlos. ¿Cuáles son las causas de su rebelión? Mira, dos motivos importantes. Hay muchos, ¿ya? Pero los más importantes son estos aquí. Primero, las reformas borbónicas y los repartos mercantiles. Las reformas borbónicas, tú sabes que, tú sabes que dividieron el territorio peruano en nuevos virreinatos. Y habían creado el virreinato de Río de la Plata, que las zonas de Potosí, lo que actualmente es Bolivia, pasó a manos del virreinato de Río de la Plata. Y cortaron un vínculo histórico entre el altiplano y los Andes peruanos, ¿verdad? Que durante toda la historia siempre fue un medio de comunicación habitual. Eso trajo como consecuencia que subieran muchos productos, los impuestos subieran, ¿no? Y también él, como era un arriero, un hombre del comercio, se vio perjudicado con eso. Él se vio perjudicado con los impuestos que tiene que pagar de uno y del otro lado de la frontera, que antes no era así, ¿verdad? Eh, Él en general, él había nacido ya dentro de las reformas borbónicas, él era muy joven cuando surgió esto, ¿no? Pero él era consciente de que antes esto no era así, por eso que él luchó contra eso. Y lo más importante, su causa que la llevó más a luchar contra los españoles fue los repartos mercantiles, que eran un abuso tremendo contra los indígenas. ¿Qué cosas eran los repartos mercantiles? Mira, imagínate que tú eres un indígena. Tú tienes que trabajar todo el día para tu patrón, que es un español, que es un corregidor. Tienes que darle la mayoría de lo que tú has trabajado, tú tienes que entregarles a tu patrón, ¿verdad? Algo así como el feudalismo, ¿no? ¿Te acuerdas que en el feudalismo tú de lo que trabajas, la mayoría va para el señor feudal, ¿cierto? En el caso de aquí, de los corregimientos, es similar. Tú tienes que darle todo al corregidor, ¿verdad? Al dueño de las tierras, por así decirlo, ¿verdad? O en algunos casos también si estás en una encomienda, al encomendero, ¿verdad? Que es el dueño de las tierras. Tú tienes que pagar impuestos por las tierras que antes eran tuyas, ¿no? Esa era la situación del indígena. Pero ¿qué cosa eran los repartos mercantiles? Eran productos que estaban obligados a comprar los indígenas. Por ejemplo, si tú trabajas y cosechas 10 papas, ¿no? Y tú de las 10 papas, al dueño de la tierra, tú le entregas 6 y tú te quedas con 2 papas. Tú vendes esas 2 papas, te dan, no sé, por ejemplo, ponte 2 soles. Imagínate que con esos 2 soles que tú tienes de sueldo, prácticamente, tú tienes que, con ese sueldo, tú tienes que comprar productos españoles. ¿Y quién es el que te vende esos productos? El mismo dueño de las tierras. Es como si yo, por ejemplo, tuviera en mi casa a un trabajador que trabaja pues en mi jardín. Todo lo que trabaja es para mí y yo le doy un sueldo. Pero con el sueldo él está obligado a comprarme en una tienda que yo también tengo en mi casa. Así que el indígena le daba todo lo que trabajaba al dueño. Luego se iba a comprar con su plata a la tienda y en la tienda estaba el dueño, ¿no? Entonces el corregidor o el encomendero que estaba al mando de las tierras con los indígenas, ¿no? Él era prácticamente el dueño, era como el señor feudal del territorio ahí, él era la ley, prácticamente. Entonces, si había un abuso, o había un delito dentro de las encomiendas o de los corregimientos, el indígena, ¿cuál era su modo de reclamar? Él podía ir a preguntarle al dueño. Entonces, el dueño era juez y parte, ¿verdad? De la justicia, de la economía. Entonces, los corregidores y los encomenderos, que ya muchos de ellos ya no quedaban, sino ahora eran los corregidores, eran gente muy abusiva, tenía muchos abusos contra los indígenas. Es por el abuso que se le da a los indígenas, por el cual Tupac Amaru les convence a muchos sectores de los indígenas a rebelarse contra los españoles. Tupac Amaru le dice, yo soy la última sangre que ha quedado de los incas, reyes de este reino.
Así que yo estoy convencido de que yo puedo hacer una revolución contra los españoles, terminar con estos corregidores y comenzar un nuevo periodo. Él no hablaba de independencia, él no hablaba del Perú, él no hablaba de patriotismo, él no hablaba de eso porque todavía el Perú no se había gestado. Él hablaba de recuperar las antiguas tradiciones del Tahuantinsuyo, él hablaba de terminar con el abuso. Te das cuenta que por eso no se puede llamar un inicio de una independencia, porque Tupac Amaru no hablaba de eso. Él hablaba de un sentimiento de libertad, que es el que se le reconoce, que es el que, por eso que se le reconoce como iniciador de la búsqueda de la libertad y la lucha contra el abuso. ¿Te das cuenta? Esa es la diferencia. Entonces, Tupac Amaru, que en ese momento se llamaba José Gabriel, renuncia a su nombre. Dice, yo no voy a llevar ningún nombre español, yo me voy a llamar como realmente yo debo ser, Tupac Amaru II. Es ahí donde, junto con su esposa, Micaela Bastidas, que era una mujer muy inteligente, muy hábil, era la lideresa de prácticamente la mujer que veía todo en cuestiones de lo militar. Ella organizaba a la gente también y les decía de que se deben unir a su causa. Es ahí donde llegamos al punto donde hemos empezado, al año 1680. En la fiesta espera que el corregidor Arriaga, que era un corregidor que tenía una fama pésima, que era el corregidor más abusivo del Cusco, lo secuestran. Le hacen un juicio popular, ¿verdad? Lo llevan y al día siguiente, ahí nos hemos quedado, ¿no? Al día siguiente lo sacan en una plaza, le sacan la máscara y le ponen un traje conocido como San Benito, que es un traje que usaban en Inquisición para castigar a los herejes o a la gente que cometía un delito. Entonces, en quechua le hacen un juicio popular y Tupac Amaru tiene la creatividad de hacer pronunciar una carta falsa, en la cual el rey de España le da la autoridad de castigar a ese corregidor que es un abusivo. ¿Y qué hacen? Lo matan. Le hacen un juicio y lo ahorcan. Tupac Amaru ahorca al corregidor Arriaga y la gente celebra eso. Es ahí donde desde Lima llegan esas noticias que en Cusco están habiendo grandes desmanes. Es ahí donde el virrey Jauregui envía al visitador Areche, que era un visitador que tenía la misión de terminar y de básicamente terminar con la rebelión de Tupac Amaru, ¿cierto? Ahora, el visitador Areche ya conocía hace muchos años pues esta región, porque él era el encargado de esa región. Incluso él había tomado una decisión que era subir más los impuestos a un 4% a las comunidades de ese sector. Entonces él ya conocía la situación, por eso que es nombrado por Jauregui para que vaya a esta región, ¿verdad? A comandar y a replegar a la masa campesina que estaba pues en plena revolución. Entonces, es ahí donde vamos a ver que la rebelión de Tupac Amaru se puede dividir en dos fases, ¿de acuerdo? A ver, la rebelión de Tupac Amaru dura del año 1780 a 1783, pero se divide en dos fases, en la fase quechua y en la fase aymara. Estamos en la fase quechua, ¿de acuerdo? Cuando Tupac Amaru secuestra al corregidor, le hacen un juicio, lo matan. Ahí es cuando inicia la fase quechua, ¿de acuerdo? Y Tupac Amaru junta a su ejército con la ayuda de su esposa y con la ayuda también de otra mujer muy importante, cusqueña, conocida como Tomasa Tito Condemaita, que era una mujer que era una líder de las comunidades. Van y hacen una batalla a las afueras de Cusco, en el pueblo de Sangarará, contra los realistas, ¿de acuerdo? Y triunfa Tupac Amaru, tiene un triunfo en Cusco. Entonces ya empezaba a crecer el sentimiento porque podía ser posible que los indígenas se liberasen del yugo español, se liberasen de los abusos. Triunfa en Sangarará Tupac Amaru y tiene pues un camino libre en el Cusco para tomar el poder. Pero ahí Tupac Amaru comete un error técnico, un error de la guerra.
Tupac Amaru, como ya había triunfado en Sangarará, el siguiente paso lógico es ir al Cusco, tomar el Cusco, que es una ciudad muy importante, y sumar más fuerzas ahí, ¿verdad? Para seguir con su revolución, con su guerra. Pero no hizo eso Tupac Amaru. Tupac Amaru no fue a atacar el Cusco. ¿Qué hizo? Él se replegó y buscó fuerza en el Alto Perú, lo que se conoce actualmente como Bolivia. Él quiso juntar a fuerzas aymaras para ir con todo, como dicen, ¿no? Con fuerza de nuevo ahí para tomar el Cusco. Pero en ese lapso de replegarse al sur se demoró unos meses. Tiempo que aprovechó el corregidor Areche para enviar realistas al Cusco, y cuando llegó Tupac Amaru con su gente al Cusco ya estaba llena de realistas. Se enfrentaron en las batallas de Copapata y fue capturado Tupac Amaru. Y es ahí donde se da una escena, pues, que prácticamente significa el sacrificio que hizo Tupac Amaru por nosotros, por los peruanos, ¿no? Por el sacrificio que hizo él para que el Perú se diera, para lo que después sería el Perú, para los andinos, para nosotros, nos diéramos cuenta de que hasta el último momento tenemos que seguir luchando. ¿Qué hicieron con él? Lo tomaron preso a Tupac Amaru, se lo llevaron y le quisieron hacer confesar todos los delitos que él había cometido. Es ahí con donde se da, donde Tupac Amaru dice otra de sus frases tan famosas. A Tupac Amaru lo enfrenta el dictador Areche y le dice: José Gabriel, dime quiénes son tus cómplices, quiénes son los causantes de todo esto. Y Tupac Amaru lo mira a los ojos, como era él alguien muy valiente, y le dice: aquí no hay más cómplices que tú y yo. Tú por oprimir a mi pueblo y yo por querer liberarlo. Es ahí donde lo deja en ridículo al corregidor Areche, se molesta y se va. Y lo condena. Y se da esta famosa escena, donde junto con su esposa y con sus hijos, le obligan a ver la muerte de Tupac Amaru. A Tupac Amaru en medio de la plaza de Aujaipata en Cusco, rodeado con toda la población, le hacen una, lo condenan a la muerte. Le atan con los cuatro brazos, las cuatro extremidades, ¿verdad? Los cuatro brazos. Las extremidades la atan a cuatro caballos y lo jalan, ¿verdad? Y cuenta la historia de que no pudieron jalar los caballos, no pudieron con la fuerza de Tupac Amaru. Es ahí que se creó el mito y la tradición de que él era realmente un descendiente de los incas, porque los incas no eran seres humanos, eran descendientes de los dioses. Y él se ve ahí que no era un ser humano, ¿no? Como dice, la población creó ese rumor, ¿no? Él no era un ser humano, él era un inca, él era un dios, por eso que no lo pudieron matar ahí. Tuvieron que llevarlo a un cadalso, ¿no? Como una especie de horca, y le cortaron, primero lo ahorcaron y luego le cortaron la cabeza. ¿Cómo que? Como símbolo de que la gente no se debe rebelar. Es ahí donde inicia la fase aymara. La gente no se quedó contenta con eso. La gente significó para la población aún más luchar contra ese poder injusto español, y ese sentimiento de luchar contra el abuso continuó y continuó hasta el año 1800, donde ya se inician las independencias, pues, de los países sudamericanos. El sacrificio que hizo Tupac Amaru lo hizo por nosotros, por el Perú, para darnos cuenta, para que nos demos cuenta de que hay que morirnos. Si es que nuestra lucha es justa, tenemos que seguir luchando hasta la muerte. Así nos vaya mal, porque nuestra causa, si es justa, va a prevalecer. Y la causa de Tupac Amaru prevaleció. Por eso que es importante reconocer en estos meses el sacrificio que hizo Tupac Amaru por nosotros. Y darnos cuenta de que por más enemigos que tengas y enemigos poderosos que hayan ahí, si tú tienes una causa justa, tu causa va a seguir aunque tú ya hayas fallecido. ¿Te das cuenta? Después siguió con la fase aymara y ya se transformó en una guerra de guerrillas entre el Alto Perú y España, ¿verdad? Las fuerzas reales, ¿no? Del gobierno del Perú. Pero finalmente fueron todas ellas sofocadas en el año 83.
Pero como te digo, la consigna de Tupac Amaru continuó. Y hoy día más que nunca tenemos que renovar esas fuerzas, ¿no? Esas ganas de revivir el sacrificio de nuestro último sangre incaica, ¿no? Como él mismo lo decía, el sacrificio que hizo por nosotros, para que tengamos un poquito de lo que llamamos libertad. Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta antes de que se corte la transmisión? Antes de que se corte, ¿alguna pregunta? Como consecuencias, antes de que se corte, rápido. Cuando se murió Tupac Amaru, los españoles se dieron cuenta de que tenía que cambiar algunas cosas. Primero, crearon una real audiencia en Cusco para que las denuncias de esa localidad lleguen a esa real audiencia. Y también se prohibió todo aquello que hablara bien de Tupac Amaru y se prohibió todo aquello que hablara bien de los incas. Se prohibió que se hablara quechua y se prohibió la lectura de los comentarios reales de los incas, que era un libro que hablaba de la grandeza de la historia incaica. Todo eso se prohibió para que los indígenas ya se olvidaran del periodo incaico, cosa que no fue así porque nosotros los peruanos seguimos reconociendo hasta el día de hoy la grandeza de nuestros antepasados incas, ¿verdad? Como yo te digo siempre, mientras más se reprime algo justo, eso, si es justo, va a surgir. Bueno, jóvenes, espero que les haya servido de algo esta clase de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Cuántas clases hemos hecho en Historia del Perú? Solamente hemos hecho una, hemos hecho dos, creo, ¿no? De la toma de los incas rebeldes, ¿no? Oye, yo el nivel que yo lo pongo, el nivel está para ustedes. Incluso yo lo trato de hacer mucho más sencillo. En general, de lo que es quinto y cuarto, yo lo hago pues para un chico de tercero, puede ser, o de segundo. O sea, además, algo más fácil. Todo lo que yo hablo acá y lo que está en el libro, solamente eso viene. No viene nada más. No, no te pregunto algo que no esté ni en los videos ni en el libro. Todo lo que está en el examen está en las clases y está en el libro. ¿Ya? Aparte, tú sabes que yo no te pregunto exactamente fechas específicas. Yo te pregunto quién fue él, cuál fue la importancia, cuál fue primero, qué es lo que hizo, por qué se le recuerda, características. Eso es lo que yo te pregunto. No te pregunto exactamente fechas, datos, nombres. Y otra ayuda más. Todo lo que está en los videos, siempre lo que yo explico en los videos viene en el examen. Así que repasen con los videos. Ya jóvenes, los temas que van a venir van a ser de los Incas Rebeldes y esto de acá. Los Incas Rebeldes, acuérdate que es un tema aparte, fue mucho más antes. Esto ya es terminando el virreinato. Lo anterior es empezando el virreinato. Ya, entonces, de que se corte, me despido, jóvenes, estudien bastante y espero que les haya servido de algo la clase. Cuídense, sobre todo en lo que es su salud, que es lo más importante. Y la tarea la voy a dejar, pues, las páginas del libro